Gracias a nuestra consejera Mayra Eternot por estar con nosotros, que es un placer siempre que además en su carácter de mediadora esté como consejera. Y bueno, pues vas a leer la semblanza, Laura. Sí, por favor. Sí, Para pues. mí es un honor haber compartido esta sesión con, como dice mi querido Luis, con una comisión hermana, como es la de mediación y derecho colaborativo. Va llegando nuestro querido coordinador de la Comisión de Derecho Civil. Felices, ya estamos aquí. Ahora sí, las tres comisiones. Voy a iniciar, si les parece bien, leyendo los datos curriculares de nuestra ponente. Ella es Rosa María Rojas Bertis, es egresada de la Escuela Libre de Derecho, con una maestría en Derecho Mercantil y Corporativo en the London School of Economics and Political Science, con una especialización en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana y doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Durante varios años se dedicó a la negociación e implementación de operaciones financieras y a la reestructuración de créditos en un reconocido despacho de abogados. Después se desempeñó como secretaria de estudio y cuenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es profesora e investigadora de medio tiempo del ITAM y especialista en financiamientos, garantías de reestructuraciones, créditos y concursos. Rosa María es copresidenta del Comité para América Latina del Instituto Internacional de Insolvencia y copresidenta de la Red Americana de América Latina, de la Confederación Internacional de Mujeres Especialistas en Insolvencia y Reestructuraciones. Ha sido ponente en diversos foros en México y en el extranjero y tiene diversas publicaciones tanto en México como fuera de nuestro país, incluyendo un libro sobre el uso de complementario de las pólizas de seguros de gastos médicos y otros sobre la insolvencia de las personas físicas. Rosa María es subcoordinadora de la Comisión de Derecho Concursal de nuestro colegio y coordinadora en México del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas. Con ustedes, pues toda una autoridad en el tema. Eminencia. Buenos días. Pues buenos días a todos. Les agradezco mucho la invitación a las tres comisiones. La verdad es que es un honor para mí tener la oportunidad de platicarles de este tema que me gusta mucho y me apasiona porque me he dedicado a él ya muchos años, ¿no? De hecho, mi doctorado que hice en jurídicas fue justo porque me di cuenta que México está sumamente atrasado, ¿no? En los concursos civiles, que pues ya todo el mundo, digamos, Europa, los países de derecho anglosajón, incluso América Latina, han modernizado su sistema desde hace décadas y nosotros pues seguimos en la misma, ¿no? Y entonces, bueno, por eso me he dado la tarea de tratar de, pues modernizar y mejorar nuestro sistema. Entonces, voy a iniciar, a ver cómo le hago para cambiar. Para avanzar, sí. ¿Cómo podemos hacerle para avanzar la pantalla? A ver, igual y lo voy a hacer más chiquito y yo creo que sí sirve. Yo creo que sí. Ya, ahí está. Sí. Ok. Bueno, voy a empezar primero con la parte, digamos, como doctrinaria, ¿no? Teórica del tema. Me parece que esto ayuda mucho a poder interpretar mejor las normas que tenemos ahora en el Código Nacional. A ver, para empezar, es muy importante tomar en cuenta, ¿no?, que hay que distinguir entre los concursos de empresas y mercantiles y los de personas físicas, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente los concursos de empresas, lo que es muy importante es si la empresa es viable, ¿no? Eso es lo que va a determinar si la empresa puede reorganizarse para poder seguir operando o si simplemente la quiebras y la liquidas, ¿no? Y distribuyes, digamos, el producto de la venta del patrimonio entre los acreedores. En el caso de las personas físicas, pues naturalmente no aplica, ¿no?, esto de liquidarlo. Pues las personas físicas, ¿no?, tienen que seguir viviendo y entonces el tema no es si es viable o si no es viable, sino que tienes que tomar en cuenta sus necesidades básicas. Nuestro sistema, si ustedes ven nuestra regulación del concurso civil, ni siquiera prevé que las personas puedan retener para alimentos, ¿no?, sino que dice que solamente sí están incapacitadas para trabajar. Pero la realidad es que cuando tenemos un sistema como el nuestro que solamente prevé una quiebra, ¿no?, y distribución, o sea, ¿cómo dice nuestro Código de Procedimientos Civiles vigente?
que si declaras a una persona en concurso, se desprende de sus bienes en favor de sus acreedores, pero además queda indefinidamente obligado. Esto pues, lo que ha sido es un desincentivo para que las personas acudan al procedimiento, porque pues, ¿quién quiere ir, desprenderse de todos sus bienes y seguir indefinitivamente obligado? Eso lo que sucede es que pues, la gente entonces pues, se esconde, cambia de domicilio, de teléfono para no ser localizado, muchas veces deja de trabajar, porque dice, ¿para qué voy a trabajar para mis acreedores? Y entonces, digamos que la experiencia ha demostrado que pues, no es un sistema que funcione, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en el mundo, ¿no? Y que no hemos tenido en México? Esta figura que se llama discharge, ¿no? Que se traduce al español como descargo o exoneraciones, como una exoneración parcial de obligaciones, que como vemos en Estados Unidos y en Inglaterra lo tienen desde el siglo XIX, ¿no? Entonces es el caso de los países de derecho anglosajón y como vamos a ver, de muchos países ya de tradición civilista. ¿Cuál es digamos que, lo que está detrás, ¿no? De esta figura? Que lo que se quiere, o sea, no es bueno, al final de cuentas, para la sociedad, que estas personas que están sobreendeudadas y que entonces lo que tratan de hacer es irse a la economía informal, no ser localizadas, muchas veces dejar de trabajar, lo que te interesa es que siga siendo productivo, que siga trabajando, porque eso es bueno en general, ¿no? Para toda la sociedad. Eso además evita la exclusión social que se genera, ¿no? Cuando la persona deja de trabajar o se va a la informalidad, entonces reduce un costo social y por otra parte también esto hace que haya un otorgamiento más responsable del crédito, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que este deudor, vamos a ver realmente cuál es su capacidad económica, ¿no? Quizá cometió errores. Como hemos visto en la pandemia, no siempre es una situación negligente, muchas veces son factores externos, pero a ver, tenemos la situación de un deudor que no está pudiendo afrontar o pagar todas sus deudas. Entonces, en lugar de declararlo en quiebra, ¿no? y vamos a quitarle todos sus bienes, vamos a sentarlo a renegociar, vamos a renegociar con él, vamos a ver realmente cuál es su capacidad de pago, vamos a incentivarlo a que siga trabajando y entonces no le vamos a quitar todos sus ingresos, sino que al contrario, le vamos a dejar lo que necesita, lo indispensable para vivir, pero lo vamos a comprometer a hacer un plan de pagos para que durante un periodo limitado de tiempo, que puede ser de varios años, se obligue a aportar un excedente, una porción de sus ingresos a los acreedores. En lugar de pensar en bienes presentes y quitarle todos sus bienes, vamos a pensar en bienes futuros. Los ingresos futuros vamos a destinarlos al pago a acreedores, vamos a ver realmente si tiene bienes en ese momento que pueda aportar y vamos a incentivarlo que siga trabajando y siga siendo productivo, y la manera de hacer eso es sabiendo que le vamos a dejar una porción de sus ingresos, ¿no? De la que va a poder seguir disfrutando, pero se va a comprometer a aportar otro tanto. Esto, a final de cuentas, pues conviene a todos, conviene al deudor porque ya no se tiene que esconder, puede seguir siendo productivo, conviene también a los acreedores porque ya si se les escondió y no lo encuentran, de esta manera al menos recuperan una parte, ¿no? De sus créditos. Entonces, esto que ha probado ser útil en general, se adoptó, los países de tradición civilista fueron un poco más renuentes a adoptar este discharge, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Una vez que el deudor cumple este plan de pagos, que puede ser a 3 a 5 años, entonces se le libera de los pagos que ya no podía hacer, porque el plan de pagos atiende su capacidad de pago. Obviamente hay algunas excepciones, ¿no? Pero en general, ¿no? De algunas deudas, por ejemplo, créditos comunes, de tarjeta de crédito, etcétera, sí opera una liberación, y entonces han sido muchos países los que lo han adoptado, ¿no? Desde entonces, esto ha sido algo, o sea, no es que estemos descubriendo el hilo negro, ¿no? Sino que ya muchos organismos internacionales como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, ¿no? Todos estos organismos, justo en la crisis económica de 2008, pues se dieron cuenta que el no dar estas posibilidades, ¿no? En general a las personas físicas, a los consumidores, lo que estaba haciendo era que las recesiones fueran más fuertes, fuera más difícil, ¿no? Salir de la economía era mucho más difícil, la recuperación económica en los países. Entonces, estas instituciones, por ejemplo, prácticamente forzaron a España, a Grecia, a algunos países europeos a incluir, ¿no? Esta figura de descargo en sus sistemas, porque simplemente no estaba funcionando. Aquí les pongo una gráfica, que es una gráfica de un estudio que hizo Banco Mundial. El autor que la hizo me ha permitido ponerle en mis presentaciones.
que muestra, si se fijan, los países con azul son países desarrollados, ¿no? Y dice High Income Economy, y los de rojo son Low Income y Middle Income. ¿Qué es lo que muestra la gráfica? ¿Qué países prevén esta figura del discharge? Si se fijan, casi todos los desarrollados lo prevén. En cambio, los low income, medium income, pues muchos no, porque seguimos nosotros pensando que, pues, que eso no funciona o simplemente no tenemos conocimiento, ¿no?, de esto. Entonces, les digo, después de esa crisis, este Banco Central Europeo presionó a España, ¿no?, a Grecia y a varios de los países ya a implementar esta figura, ¿no?, en sus sistemas. Entonces, realmente es algo que ya, digamos, a la fecha es muy común en todo el mundo, incluso en América Latina. Aquí les pongo nomás unos números para que vean. Digo, Estados Unidos, que es de los países pioneros en esto, pues solamente en un año tuvo más de 400,000 procedimientos. Estamos hablando de consumidores, ¿no? De no comerciantes. De hecho, estamos muy acostumbrados a escuchar el Chapter 11, ¿no? Todas las empresas que se van al Chapter 11, al capítulo 11, pero si nosotros vemos estadísticas de las Cortes de Estados Unidos, vamos a ver que el Chapter 11 es solo el 4%, ¿no?, del total de los procedimientos. O sea, el 96% son procedimientos de estos, ¿no?, de consumidores o de no comerciantes. Canadá, que es un país pues, con una población mucho más chiquita que México, 77,000 en un año, Inglaterra 112,000, incluso Chile tiene más de 2,500, Colombia más de 4,000, ¿no? Y nosotros pues seguimos sin usar nuestro sistema. Entonces, ¿qué fue lo que se implementó? ¿Cuál es la regulación que tenemos en el Código Nacional? Bueno, primero, naturalmente es un procedimiento para no comerciantes, ¿no? O sea, son personas físicas o morales, no comerciantes. El acceso, básicamente lo que dice el código es una persona que no pueda hacer frente a sus obligaciones líquidas y exigibles. En la ley de concursos mercantiles, por ejemplo, tenemos ahí como una fórmula, ¿no?, que tiene que ver con un porcentaje del pasivo, vencido, etcétera. Aquí en el código quedó, digamos, en forma mucho más sencilla. Entonces, una persona que no pueda hacer frente a sus obligaciones líquidas y exigibles podría someterse al procedimiento. Si estamos hablando de una persona que está casada por sociedad conyugal, puede ser un solo procedimiento, ¿no? Estamos hablando normalmente de un solo, digamos, un patrimonio conjunto, entonces no tendría caso llevar procedimientos separados, ¿no? Entonces puede ser una sola solicitud, una sola resolución. Estamos hablando de un concurso, ¿no? Es un procedimiento de insolvencia que por lo tanto es universal y por lo tanto comprende todas las obligaciones de esta persona, ¿no? O sea, absolutamente todas. Hay ciertas obligaciones que se determinó que no van a ser negociables en el concurso, por ejemplo, los alimentos, ¿no? O sea, si yo tengo una sentencia, ¿no?, respecto de alimentos, bueno, no voy a ponerme a negociar aquí, ¿no?, con el mediador en el concurso el tema de los alimentos. Eso se va a tomar nota, porque como decía hace un momento, la idea es hacer un plan de pagos que va a incluir todo, ¿no?, todas las obligaciones de esta persona. Se va a tomar nota de los alimentos, pero no se van a negociar en el procedimiento. Lo mismo aplica a responsabilidad civil provenientes de delitos, o de actos dolosos o de mala fe, y aquellos casos que no sean disponibles, ¿no?, que se me debería aplicar. Se regularon dos tipos de procedimientos, uno extrajudicial y el otro judicial. Se supone que ambos pueden ser voluntarios, o sea, los puede iniciar el deudor o podría iniciarlos cualquiera de sus acreedores. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el procedimiento extrajudicial se lleva totalmente, la ley habla de un facilitador que podría ser un mediador o un conciliador. ¿Por qué un conciliador? Bueno, la teoría al menos, ¿no?, de la mediación dice que el mediador no debe intervenir, simplemente debe facilitar el acuerdo entre las partes, pero no debe asesorar o hacer propuestas. En cambio, se supone que el conciliador sí tendría más posibilidades de hacer propuestas, ¿no?, o incluso de asesorar a las partes. Como aquí estamos hablando de un deudor frente a sus acreedores, que muchas veces pueden ser entidades financieras, pues hay una simetría, ¿no?, entre las partes. Y entonces aquí la idea es que esta persona sí pueda tener facultades y no solamente pónganse de acuerdo ustedes, sino que pueda ayudar, asesorar, hacer incluso propuestas, ¿no?, de este plan de pagos o de este convenio, ¿no?, entre las partes.
Por ahí, digo, no sé cómo va el tema en el Tribunal Superior, pero alguna vez hablé con la directora anterior y según ella que se iban a empezar a capacitar conciliadores, no sé si eso sea cierto, pero la idea aquí es justo esto, ¿no? O sea, que la persona que medie sí pueda tener, digamos, más facultades como para ayudar realmente a las partes a llegar a un acuerdo. Ahora, ¿por qué extrajudicial? Pues porque, digo, sabemos nosotros que nuestros tribunales están súper saturados, ¿no? Realmente, si estamos hablando de personas físicas, incluso, ¿no?, en sociedades civiles, pues muchos de estos casos lo que requieren no es tanto de un juez, sino que las partes se pongan de acuerdo, ¿no? Que se pongan a negociar y ver de qué manera puede hacerse un convenio o un plan de pagos para que el deudor pueda salir adelante, ¿no? Y esto lo podría hacer perfectamente un mediador, y de hecho hay, digo, la experiencia internacional, y hay mucha literatura sobre el tema de que en casos de multinacionales, de empresas muy complejas, bueno, necesitamos a los jueces, pero cuando son casos más pequeños, los mediadores, ¿no?, y en nuestros sistemas podrían perfectamente realizar esta labor. Entonces, el procedimiento extrajudicial se lleva totalmente, ¿no?, digamos, fuera de tribunales, ante un mediador facilitador. Hay otro procedimiento, son alternativos, ¿no? Y el hecho de que un deudor se someta a uno no quiere decir que no se pueda someter al otro. Podría, si no le va bien, someterse al otro. Se lleva ante un juez y la idea es que el juez tenga también el auxilio de algún mediador o facilitador. El código dice que en el caso del procedimiento judicial, de preferencia, el auxiliar debería ser un facilitador o un mediador público. Aquí el problema que yo veo es que hasta donde yo sé, o me han informado, al menos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hasta hace unos 2-3 años solamente habían 6 mediadores públicos para todos los asuntos civiles y mercantiles. Entonces, pues esos 6 obviamente no se van a dar abasto para, ¿no?, todos los asuntos civiles, mercantiles y aparte los concursos, pues imposible. Entonces, digo, la ley, por fortuna el código, digamos, no prohíbe o impide que puedan ser mediadores privados quienes participen, ¿no?, y también en procedimientos judiciales, simplemente dice que de preferencia públicos. En el caso, sí, la regla, pienso que así es como sucede casi en todo el mundo, es que inicia este procedimiento el mismo deudor, ¿no? Son procedimientos voluntarios, entonces el mismo deudor, digamos, que podría elegir, ¿no?, a su mediador. Lo que dice la ley es que tiene que ser un mediador certificado, ¿no?, conforme a la ley de la materia. Entonces aquí va a ser muy importante esta ley que se está discutiendo en el Senado, porque, pues, digamos, no se quiso señalar, ¿no?, quién va a certificar, si van a ser los tribunales superiores o quién, simplemente conforme a la ley de la materia, ¿no? Pero sí es importante que si un mediador esté certificado. Dice el código que lo elige el deudor y debe ser ratificado por mayoría simple de acreedores. Pues esto, quizá en la primera reunión, ¿no?, podrían ahí manifestar su acuerdo. Digamos, el código no explicita, ¿no?, cómo se va a llevar a cabo esta ratificación, pero el asunto es que no debería de haber oposición, ¿no?, por parte de la mayoría de acreedores. ¿Cuáles van a ser las funciones principales de este mediador? Pues, obviamente, hacer una lista de créditos, ¿no?, reunir, digamos, toda la información, ¿no?, de los acreedores para hacer una lista de créditos, ver cuál va a ser, con qué cuenta, ¿no?, cuáles son los recursos del deudor para poder hacer este plan de pagos, ¿no?, y auxiliar a las partes para llegar a un acuerdo. Es muy importante que tiene que ser un acuerdo, digamos, general, es un convenio de todas las partes, no son acuerdos privados, ¿no?, porque en materia concursal los acuerdos privados son nulos, ¿no? Sino, ahora, ¿cuáles son, yo diría que algunas de las desventajas? Bueno, a ver, ahorita comento esto. Está en otra lámina. Aquí, básicamente, lo que se dice es, si no hay un acuerdo, porque vamos a ver que el acuerdo tiene que ser de todos, o sea, los acreedores, si no hay un acuerdo, entonces puede el deudor someterse al procedimiento judicial. Y lo que dice el código es que, digamos, por facilidad, esa misma persona que actuó como mediadora podría seguir actuando en el procedimiento judicial si no hay oposición de las partes, ¿no? Porque es quien conoce ya la información, está, digamos, familiarizado con las partes, no tendría mucho caso, entonces vamos a pagar a uno distinto, ¿no?, que ahora vuelva, ¿no?, a conocer toda la información.
La idea original es que el deudor tendría que ponerse de acuerdo, los acreedores, con el mediador para el tema de sus honorarios. Se agregó en el código que los honorarios deben ajustarse al arancel en cada estado. Hay un artículo que básicamente dice que el mediador tiene que ser una persona independiente, ¿no? al deudor y a los acreedores. Entonces, se define quiénes son personas relacionadas y la verdad es que es muy amplio, ¿no? Lo que son personas relacionadas, porque básicamente son cónyuge, concubina, parientes consanguíneos o por afinidad, quienes sean sus garantes, con quienes tengan un vínculo de amistad, trabajo, otra naturaleza que pueda generar un conflicto de interés, ¿no? Entonces, en todos esos casos podrían los acreedores, digamos, oponerse, ¿no? A esta persona. Obviamente, en el caso de personas morales, pues también socios, miembros del órgano de administración, ¿no? Quienes tengan poder decisorio, ¿no? en la sociedad. En este tipo de procedimientos solamente se admiten pruebas documentales, ¿no? Y esto incluye archivos electrónicos. Esto tiene que ver con evitar, ¿no? Uno de los problemas que generalmente tienen los bancos y los acreedores en estos procedimientos es que, pues puede llegar, ¿no? Estamos hablando a veces de personas físicas y entonces resulta que a mi primo y a mi mamá y a mi tía y a mi hermana y todos, ¿no? Resulta que les debo y entonces les tengo que pagar, entonces tiene que ser, ¿no? Documental, estados de cuenta, ¿no? El documento para probar y no verbal y testimonial, ¿no? Y toda mi familia resulta que son mis acreedores. En el procedimiento extrajudicial, pues no se van a poder objetar estas pruebas, ¿no? Tendría que ser en un procedimiento judicial. En el extrajudicial, pues tendrían las partes que revisar, ponerse de acuerdo, resolver el problema, ¿no? Si alguien no se quiere poner de acuerdo y quiere objetar estos documentos, pues entonces eso podría ser, digamos, el término del procedimiento extrajudicial, ¿no? Y entonces habría que iniciar un procedimiento judicial. Las personas relacionadas, si resulta que hay personas relacionadas que dicen que si son acreedoras, pues sí van a tener que exhibir sus documentos originales, ¿no? Este procedimiento no se acumula con otros juicios y la idea es que si se alcanza un acuerdo, pues entonces las partes, si es que tienen, ¿no? A lo mejor hay algunos acreedores que tienen otros juicios o litigios, pues entonces tendrían que desistirse, ¿no? de esos procedimientos. El tema de la orden de impugnación de créditos es muy interesante porque como aquí lo que se estaba haciendo en el Código Nacional es solamente un código adjetivo, ¿no? Y todas las entidades federativas tienen sus códigos civiles que son sustantivos, pues aquí era muy importante que no hubiera un traslape o que no se regulara alguna cuestión que pudiera ser contradictoria a lo que establecen los códigos civiles. Y la realidad es que en todos los códigos civiles de las entidades federativas, en este último capítulo, ¿no? Sobre orden y impugnación de créditos, tienen normas que la verdad, desde mi punto de vista, muchas de ellas son ya obsoletas, no se aplican en la práctica. En mi opinión, habría que reformar todos esos códigos civiles, porque, por ejemplo, pone antes de alimentos gastos de salvamento y un montón de gastos así que la verdad en la práctica ni se usan ni que son prioritarios, ¿no? Y entonces aquí, pues digamos que lo que se decidió, ¿no? Ahí en el grupo que estuvo revisando este tema del Código Nacional era que primero el orden de operación pues, tenía que regir por lo que establecía el Código Civil, o sea que en principio serían aplicables todas estas reglas de los códigos civiles que, insisto, desde mi punto de vista ya están superadas, pero pues siguen ahí. Se agregó otro parrafito, que es el que a lo mejor, ¿no? Podría interpretarse, que dice, en caso de ausencia, desde mi punto de vista, los 32 códigos, o sea, manejan esta orden de prelación, no hay ausencia, pero dice, o para efectos del plan de pagos, ¿no? Y entonces el Código Nacional como que pone un orden de prelación. Entonces pone primero a los acreedores alimentarios, luego a los laborales, gastos de enfermedad, pone a los acreedores garantizados, digamos que a ellos no se les va a poder obligar, ¿no? Al convenio, sino que ellos voluntariamente tendrían que estar de acuerdo o, digamos, negociar con el deudor alguna prórroga o modificación a sus créditos, y si no están de acuerdo, no se les puede obligar, ellos podrían, ¿no? Ejecutar su garantía, y todos los demás son comunes, ¿no? O sea, trata de hacerse muy sencillo la orden de impugnación de créditos. Y un poquito aquí la idea es, bueno, a ver, si estamos hablando de un convenio, de una negociación entre las partes, ¿no? Como que ellos podrían, ¿no? Ahí decidir, ¿no? En ese convenio
cómo se van a pagar, en qué orden, y entonces en ese caso podría, ¿no? Ser distinto, por ejemplo, de lo que establece el Código Civil, porque estamos hablando de derecho civil, autonomía de la voluntad, etcétera. Digo, esa podría ser una forma de interpretarlo, ¿no? Sin embargo, el mismo artículo empieza diciendo que se rigen por lo que dice el Código Civil. Entonces es algo que, digamos que es debatible, ¿no? Y luego, ¿en qué consiste el procedimiento judicial? Bueno, el código dice que va a haber un formato único universal, así se le llama, y esto tiene cierta lógica porque acuérdense que como es un juicio universal y involucra todo el patrimonio del deudor, si no damos ninguna guía, pues la persona va a decir, pues sí, ¿qué pongo, no? ¿Cómo? O sea, ¿cómo pongo qué bienes tengo, mis deudas? Entonces, la idea es que hayan rubros, no, por ejemplo, no sé, inmuebles, vehículos, ¿no? Joyas, o sea, los diferentes rubros, ¿no? Ingresos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente yo puedo ofrecer a mis acreedores? ¿Qué es lo que realmente necesito? ¿Cómo puedo llegar a un acuerdo? Porque no se trata de, no, pues yo no tengo nada y perdónme todas las deudas, porque pues así no va a salir nunca el procedimiento, sino realmente, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? A ver, ¿y cómo puedo negociar o qué es lo que puedo ofrecer? ¿No? También hay obviamente que poner las deudas, habría que poner si están garantizadas o no, si por ejemplo hay garantías, cuál es el valor de la garantía, ¿no? Entonces, digamos, ese documento pues es básico porque es la información, ¿no? Del deudor que va a ser base para que el mediador y las partes puedan, ¿no? Negociar y ver, ¿no? Si se puede llegar a un acuerdo. Entonces se inicia el procedimiento al presentar este documento, obviamente el mediador puede ayudarle al deudor, ¿no? A llenarlo, y luego lo que tiene que hacer el facilitador es notificar a los acreedores. La notificación podría ser personal, la idea es que pueda ser por correo certificado, ¿no? Y en el código se establece una obligación de que haya un boletín concursal, ¿no? Esto es algo que esperemos que en el futuro pueda haber. Mientras tanto, pues esto se publicará, digamos, por el medio, ¿no? De publicación oficial, ¿no? que se utilice en el Código Nacional. Y la idea de esta notificación es que a los acreedores pues, se les va a decir cuál va a ser la fecha y hora de la primera reunión, los datos, ¿no? Del deudor, domicilio, nombre, por ejemplo, correo electrónico, ¿no? También el facilitador. ¿Cuáles son? La idea es que este formato que va a presentar el deudor con toda esta información también se le entregue al acreedor para que la pueda revisar, ¿no? Y pueda de una vez ver si está de acuerdo, si no está de acuerdo, quiénes son, ¿no? Todos los otros acreedores en ese procedimiento o cuánto se debe, etcétera, y se le va a dar un plazo para que presente pues, sus documentos justificativos de sus créditos, ¿no? Con toda esa información, pues este facilitador va a poder hacer esta lista, ¿no? Digamos, revisar si está completa, ¿no? Lo que puso el deudor en su formato, y en todo caso ajustarlo para tener una lista completa de los créditos con los grados, ¿no? Y la prelación, valores de la garantía si es el caso, etc. Obviamente, también va a tener que tener cuáles son los gastos, ingresos y gastos de ese deudor, ¿no? O sea, a ver, estos son mis gastos, ¿no? Indispensables, bueno, pues porque vamos a ver cómo le vamos a hacer para tratar de llegar a un convenio. El código dice que el facilitador va a tener 2 meses para tratar de llegar a este acuerdo, tratar de que las partes se pongan de acuerdo, y si se llegara a un acuerdo, se va a celebrar este convenio. ¿Qué es lo que va a tener el convenio? Pues un plan de pagos. La idea es que sea un plan de pagos de máximo 3 años. Y aquí es donde podría operar, aunque el código nunca lo dice expresamente, pero podría operar este discharge, ¿no? A ver, yo me obligo en estos 3 años a pagar pues, de esta manera. Estos son los gastos que son indispensables, pero yo me voy a obligar a pagar a todos sus acreedores esta cantidad. Incluso yo puedo también ofrecer ciertos bienes, ¿no? A lo mejor mis ingresos no son suficientes, bueno, puedo ofrecer algunos bienes. Obviamente, como les decía, en el caso de créditos garantizados, ¿no? Con hipoteca, prenda, etcétera, bueno, en esos casos, digo, no se van a acabar a los 3 años, ¿no? Sino que lo que se podría hacer es negociar con ellos en una prórroga, modificación en los pagos, etcétera. Digamos, pero créditos que no sean garantizados en general, salvo los que son excepcionales como alimentos, etcétera, ¿no? Sí serían negociables. Y la idea es que en ese convenio pues, se va a decir, a ver, ¿cuánto es lo que realmente necesita este deudor, ¿no? Para seguir, digamos, un mínimo vital, en qué términos se modifican los créditos, cuánto es lo que va a pagar, ¿no?
si va a terminar o continuar con su contrato de vivienda. A lo mejor ya no puede seguir pagando esa renta, va a tener que vivir en otro lado, se va a tener que dar por terminado. Si hay bienes que se destinan al pago, si hubieran créditos litigiosos, pues habrá que prever reservas, ¿no? Considerarlos. Como les decía hace un momento, estos tres, digamos, no son negociables los alimentos, ¿no? La responsabilidad civil proveniente de delitos de dolo y mala fe, y los casos que no sean materia disponible, ¿no? Conforme a la ley aplicable. Algo que pues es muy importante es que el convenio solamente obliga a quienes lo celebran. Y esto es algo, pues algo que pues puede poner, digamos, en riesgo el procedimiento, ¿no? Aquí va a tener que ser el mediador y el deudor y las partes muy bueno para convencer a todos, para que todos firmen este convenio, porque si no, si alguno no lo firma, pues a lo mejor no va a servir, ¿no? Porque si alguno dice, no, pues yo sí prefiero demandar y embargar, pues van a decir los otros, no me conviene, porque vas a embargar lo poco que hay, entonces ya no nos vamos a pagar los demás. De hecho, estos procedimientos, por ejemplo, en Colombia y en otros países, aunque sean extrajudiciales, porque también son extrajudiciales, sí hay una regla mayoritaria. O sea, como a final de cuentas estamos en un procedimiento concursal, ¿no? Se supone que la idea es qué es lo mejor para todos, cuál es el interés común. Aquí no debería ser una sola persona la que diga, ah, pues yo a lo mejor porque me quiero vengar del deudor o porque tengo ciertos intereses especiales, me opongo y se acabó. Sino que, a ver, si hay una mayoría que está de acuerdo, si está de acuerdo es porque es mejor, les conviene más porque van a recibir más que si simplemente, ¿no? Le quitamos lo poquito que tiene ahorita y lo vendemos. Y entonces ese acuerdo mayoritario les beneficia a todos y por lo tanto obliga incluso a los disidentes o a los ausentes. Pero en México no pudimos convencer de que fuera así, entonces tiene que ser unanimidad en el procedimiento extrajudicial. Y si no hay unanimidad, pues entonces digamos que se dejan a salvo, ¿no? Los derechos de los que no quieran firmar ese convenio, y eso es lo que podría, digamos, en un momento dado, pues ocasionar que no sea muy útil el procedimiento, ¿no? Digo, ahora, sucede, digo, incluso en procedimientos mercantiles, muchas veces no se van a concurso y son procedimientos extrajudiciales y sí se logran los acuerdos. Entonces, de que se puede, pero es más difícil, ¿no? Que si tenemos un acuerdo mayoritario. Este convenio no admite un recurso cuando estamos en el extrajudicial. Si es el judicial, sí, si es apelable. Y lo que dice el código es que o sea, sí se va a considerar cosa juzgada, ¿no? O sea, se ejecuta en la veda previa. Si resultara que el deudor lo incumple, ¿no? Y si lo llega a cumplir, bueno, pues la idea es que se van a extinguir sus obligaciones, o sea, todas las obligaciones que están comprendidas ahí, ¿no? Si el deudor cumple con esos 3 años, ¿no? Los pagos mensuales o como se hayan estipulado durante esos 3 años, con eso se extinguen, ¿no? Sus obligaciones, aunque no las haya pagado al 100%. Digamos, en los términos originales me refiero, ¿no? Pero sí cumplió con el convenio al 100%. Aquí en medidas especiales, realmente esto es como una especie, digamos, de medidas cautelares, ¿no? Lo que pasa es que como estamos en un procedimiento extrajudicial, pues no se llaman tal cual, ¿no? Medidas cautelares. Pero, ¿cuál es la idea? No, como les decía, estos procedimientos en Colombia, en Chile, o sea, donde se han regulado países que tienen un sistema jurídico similar al nuestro y que son extrajudiciales, además de sus acuerdos mayoritarios, también tienen ciertas medidas que operan por Ministerio de Ley, como por ejemplo, suspender la generación de intereses, ¿no? Porque ¿cuál es la idea? Es un procedimiento muy cortito, de 2 o 3 meses, y la idea es justo obligar a los acreedores a sentarse a negociar. Uy, sí, ahorita me vas a suspender actos de ejecución, no voy a poder ejecutar y se van a suspender mis intereses, tengo mucho más interés en ver, ¿no? Si puedo llegar a un acuerdo. Entonces, en nuestro procedimiento, eso tendría que ser por convenio. O sea, no va a operar por el Ministerio de Ley, sino que las partes tendrían que ponerse de acuerdo en todo caso para ver si, ¿no? Acuerdan algunas de estas medidas para que realmente, digamos, haya un piso parejo, ¿no? Y se puedan poner a negociar todos el convenio. Durante la vigencia, si se llega a aprobar un convenio, eso sí, durante la vigencia del convenio pues no pueden haber actos de ejecución, ¿no? Caso distinto sería, es que incumplí el convenio. Bueno, ahí dijimos que por la vía previa se puede ejecutar, pero si hay un convenio, en la medida en que el deudor esté cumpliendo el convenio, pues no puedo yo ejecutarte, ¿no? Y si hay una prohibición para que el deudor pueda gravar o disponer de sus bienes
¿no? Durante el procedimiento, porque pues la idea es que yo ya llegue a un acuerdo y los voy a destinar, ¿no? Al pago, entonces no podría yo pactar obligaciones que contravengan lo que ya acordé, ¿no? En este convenio, incluso durante el procedimiento, ¿no? Existe esta prohibición. Y luego también dice el código que durante el procedimiento, y estamos hablando del extrajudicial, ¿no? No pueden suspenderse los servicios básicos, como agua, luz, internet. Ahí en internet, pues vamos a ver qué sucede, porque agua, luz, pues bueno, ¿no? Son del gobierno, pero internet, pues no sé las empresas privadas que van a decir, ¿no? Sí, va a ser interesante, pero bueno. Ahora, sí se podría modificar el convenio. Ya aprobado el convenio, si resulta que podría ser que el deudor de repente le va muy bien, recibe una herencia, ¿no? O le va muy bien, pues bueno, en ese caso podría modificarse el convenio, ¿por qué no? Para que pague más, o viceversa, ¿no? Se hizo un convenio y a la hora de ponerlo en práctica se ve que realmente no está pudiendo, ¿no? Pagar todo lo que se obligó a pagar. En esos casos podría, ¿no? Otra vez llamarse. La idea es que fuera idóneamente, ¿no? Lo ideal sería que fuera el mismo facilitador, es quien ya conoce, ¿no? Toda la información. Y en ese caso habría un plazo de 30 días, ¿no? Para ver si se hace alguna modificación al convenio. Y si no se pudo, bueno, pues entonces lo que procedería sería pues, ejecutar, ¿no? El procedimiento judicial, la verdad es que muchas de las cosas que ya mencioné también son aplicables al judicial, ¿no? Entonces solamente voy a mencionar, digamos, las diferencias. En el judicial, pues obviamente está a cargo de un juez y como les había comentado ya, hay un facilitador que también es auxiliar, pues, con la idea de que el juez no se va a poner ahí a revisar el inventario de los bienes y los gastos, ingresos y hacer el plan de pagos. De hecho, el formato que les digo, universal, con el que se inician esos procedimientos, va a tener un rubro que es el plan, ¿no? O sea, el deudor desde que solicite el procedimiento tendría que ofrecer alguna especie de plan, ¿no? A ver qué es lo que yo ofrezco. Y eso es lo que se va a revisar por todas las partes y se va a ajustar, ¿no? Y entonces, en este caso, el facilitador pues tendría que participar, digamos, ¿no? En esta revisión, ¿no? De estos elementos, pues para ver realmente cómo, ¿no? Con qué elementos las partes podrían aprobar este convenio. En el caso judicial, el plazo es de 3 meses, o sea, es un mes más, es un plazo también pequeño. Y aquí sí hay un acuerdo mayoritario. En el judicial no se requiere unanimidad, sino que lo que dice el código es que el convenio podría aprobarse por el deudor y la mitad más uno de los acreedores, cuyos créditos representen 3/5 partes del pasivo, ¿no? Y en ese caso sí se obliga a los disidentes o incluso a los ausentes. Obviamente los ausentes que hayan sido notificados, ¿no? Del procedimiento. Ahora, podría suceder que tampoco se logre ese quórum, ¿no? De aprobación. Entonces, en ese caso, el código sí permite que incluso el juez pueda imponer, ¿no? el plan de pagos. Obviamente dependería mucho del caso particular, ¿no? Tendría que revisar que efectivamente atienda la capacidad de pago del deudor, que sea, digamos, la idea que hay una regla, normalmente en concursal, que dice, pues la idea de que haya un convenio es que los acreedores reciban al menos un poquito más, o sea, que la situación sea mejor a como sería si solamente fuera la quiebra y se vendieran los bienes presentes, ¿no? Entonces la idea es, si hay eso, ¿no? Si existe ese elemento, pues debería de aprobarse, ¿no? Y si las partes no lo quieren aprobar, pues el juez mismo podría imponerlo. Y la idea es que, insisto, como la idea es que sea un convenio, no es un convenio indefinido, como tenemos a nuestra ley, no, pues hasta que pagues todo y se acumulen los intereses altísimos, ¿no? Hasta que te mueras, ¿no? Y hasta que acabes de pagar, sino que es un plan de pagos a 3 años. Entonces, salvo los créditos que se excluyen, garantizados, alimentos, o estos, por ejemplo, provenientes de delito, etcétera, responsabilidad civil, los demás a los 3 años, o sea, tú pagas lo más que puedas y se acabó, ¿no? No tienes que pagar más, ¿no? Esa es la idea del discharge. No está previsto, como les decía expresamente en el código, pero sí hay algunos articulitos de los que me parece que se puede desprender y que me parece que se puede interpretar que sí existe, porque por ejemplo, no sé, les puse aquí algunos de ellos, ¿no? El 832 dice, las obligaciones se extinguen en términos estipulados en el plan de pagos, ¿no? Entonces, es una obligación que originalmente tenía ciertos términos, en el plan de pagos, ¿no? Se puso a 3 años una cierta cantidad y pagada, digamos, cumplido lo que se establece en el convenio, sé que se extingue, ¿no? Cumplido lo establecido en la sentencia,
se tendrán por extinguidas las obligaciones existentes al inicio del procedimiento, ¿no? Entonces, si no fue un convenio, sino una sentencia. Y luego, me parece que es el último articulito de la regulación, habla del caso de liquidación. La liquidación aplica sobre todo a las personas morales, ¿no? Porque las personas morales sí, pues no necesitan, no les tenemos que dar un mínimo vital, etcétera, ¿no? Entonces, si realmente no hay acuerdo ahí con los acreedores, pues entonces sí, se liquida todo el patrimonio. Y hay algún caso también de excepción para las personas físicas, que es cuando no quieren cooperar, ¿no? Entonces, en ese caso, dice, distribuido todo el producto de venta, se hará por terminado el procedimiento, sin perjuicio de casos en que por dolo o mala fe se reserve el derecho de los acreedores de exigir saldos no pagados. Entonces, como queda entender solamente en casos de dolo o mala fe, sería cuando podría, ¿no?, reservarse y decir, no, ahí me pagas más allá de lo que establece el convenio, ¿no? Entonces, me parece que, aunque, insisto, no se dice expresamente, hay varios artículos de los que se podría desprender. En el caso del concurso necesario, que es cuando lo inicia el acreedor, lo que dice el código es que procede cuando, dice, un acreedor de plazo cumplido ha demandado y ejecutado a su deudor y no haya bienes bastantes. A mí eso de ejecutado me parece que está un poquito de más. Entonces, porque la idea es que, por ejemplo, en el momento en que yo te embargo y resulta que no hay bienes para embargarte, bueno, pues ya, ¿no?, puedo partir de que seas insolvente y debería de poder, ¿no?, iniciar el procedimiento. Pero aquí dice ejecutado, pues yo espero que en la práctica ese ejecutado a lo mejor, no sé, se declare inconstitucional o se reforme o una cosa así, porque me parece que sí es excesivo, ¿no? Pero bueno. Y luego, el de acreedor puede iniciarlo tanto en el extrajudicial como en el judicial. Cuando le inicia el procedimiento judicial, pues es con una demanda. Es con una demanda y entonces tiene que emplazar al deudor. Y el deudor en ese momento tiene la oportunidad, pues, de oponerse. A lo mejor decir, yo estoy en cumplimiento, exhibo pruebas de que estoy en cumplimiento de mis obligaciones. Y lo que dice el código, ahí sí es un errorcito, pero que yo creo que puede, ¿no?, interpretarse, porque dice que entonces se cita, ya el deudor, ¿no?, presenta sus pruebas, se le daría vista a la parte actora, y la idea era que hubiera simplemente una audiencia en la que el juez dijera, bueno, sí, tienes razón, estás en cumplimiento al inicio del procedimiento, o yo no probaste que estás en cumplimiento, y por lo tanto iniciamos, ¿no?, vamos a dictar el auto de apertura, ¿no? Tienes que presentar, te doy un plazo para que presentes tu formato con toda tu información, ¿no?, y dicto auto de apertura, notifico a todos los acreedores, etcétera. Y lo que dice ahorita es que se cita una audiencia preliminar, dice, para depurar el procedimiento, fijar hechos no controvertidos y acuerdos probatorios. Pero pues en este procedimiento no hay dos audiencias, como en los juicios orales preliminar, del juicio tal, o sea, es distinto. Entonces ahí como que habría que interpretarlo, ¿no? Que básicamente esa audiencia preliminar no va a ser para lo que dice ahí, sino que va a ser para que determine el juez si está en cumplimiento o no, y si decreta la apertura del procedimiento concursal, porque es de la única manera que ese artículo tiene, digamos, un sentido lógico, ¿no?, con todo el resto del procedimiento. Eso es lo que les decía del síndico. De repente el código menciona el nombramiento de un síndico. Y esto es así como extraño, porque realmente todo el procedimiento, pues, está hecho con base en mediadores, facilitadores, pues, porque la idea es llegar a un convenio, ¿no?, tratar de que las partes lleguen a un convenio, pues para que el deudor, ¿no?, supere esa situación de sobreendeudamiento y los acreedores puedan recuperar alguna parte, ¿no?, de sus créditos. ¿Cuáles son los supuestos en los que podría tener lugar el nombramiento de un síndico? Si el deudor, en el caso de personas físicas, no coopera en el procedimiento, ¿no? Si yo no estoy presentando la información que me solicitan, no estoy yendo a las audiencias, etcétera, esa podría ser un caso, y entonces se nombra el síndico, pues se supone que el síndico sí operaría como en la quiebra, ¿no? Entonces yo voy a tomar posesión de todos tus bienes, los administro ¿no?, y los vendo, ¿no? También, supuestamente, si el deudor lo solicita, entonces, pues bueno, no sé, si pudiera haber un caso que lo solicite, pero no, así dice. Y el caso de la persona moral que no logra el convenio. Como les decía, en el caso de la persona moral, pues es muy distinto, ¿no? Son personas ficticias, no tienen necesidades como las personas físicas, entonces si los acreedores no están de acuerdo, no les parece, ¿no?, que deban darle más oportunidades o quitas o arreglos a su persona moral, en ese caso sí, digamos, se liquida y entonces se nombra el síndico. Y bueno, obviamente, y esto es también típico de este tipo de procedimientos,
podría darse el caso de algún deudor que esté haciendo trampa, ¿no? Exacto. Que no revele cuáles son sus bienes, que los oculte, que los ponga en nombre de alguien más, que que gratuitamente los ponga en nombre de sus familiares, o que, no sé, digo, aquí están enumeradas, ¿no? Digamos que los actos, ¿no? Que podrían dar lugar a la nulidad, ¿no? Del convenio, que son todos estos actos, digamos, en fraude de acreedores. Incluso, digo, está un poquito duro, pero también dice, por ejemplo, si se abstiene intencionalmente de conseguir un empleo, de generar ingresos, no, pues no voy a pagar, entonces esa podría ser también una causa, y en esos casos cualquier acreedor, ¿no? Podría solicitar, ¿no? la nulidad del convenio, y entonces obviamente en ese caso no operaría ningún discharge y el deudor, digamos, seguiría obligado en los términos originales, ¿no? Aquí, en algunos procedimientos, en algunos casos, porque en Chile se prevé que haya presunción. Por ejemplo, cuando los actos son a título gratuito, hay una presunción de mala fe y el acreedor no tendría que probar más que lo transmitió al familiar, ¿no? Por ejemplo. Y no tendría que probar mala fe ni nada por el estilo. Aquí, pues no, digamos que no logramos convencer de que fuera así. Entonces, aquí la idea es que el acreedor sí tendría que probar de alguna manera que, ¿no? Que ocultó el bien, ¿no? O sea, que hubo mala fe, ¿no? Entonces, esa es una parte que puede ser un poco complicada, pero bueno, así está. Y bueno, básicamente eso es, digo, en eso consiste, en esos procedimientos. Y pues vamos a ver qué pasa en la práctica, ¿no? O sea, digo, va a ser súper interesante cuando se empiecen a aplicar, y va a ser todo un periodo, ¿no? de aprendizaje pues, para todo el mundo. Pero pues no sé, yo estoy convencida de que tiene que ser algo que se necesita, porque la verdad es que en México no hay salidas, ¿no? O sea, la gente que tiene esos problemas, pues no hay realmente una salida, ¿no? Digamos, legal al problema, y eso ocasiona, me parece, muchos problemas, ¿no? Y al menos en todos los países en los que se ha implementado, en general ha dado buenos resultados. Esperemos que no sea la excepción, ¿no? México. Muchas gracias, Rosario. Ah,